Los vinos blancos de la denominación de origen Rueda tienen el don de la ubicuidad. Están en todos los sitios, en cualquier momento y a cada instante. Tienen el don de la omnipresencia. No podemos llegar en España a un bar, a un restaurante, sin que nos ofrezcan un vino blanco de Rueda. Representan el 42% del consumo de vino blanco en España. Y por denominación de origen, es la segunda denominación de origen más consumida en España. Primero está Rioja, preferentemente tintos, y después está Rueda, casi absolutamente blancos. ¿Cuál es el motivo de este gran éxito, de esta gran popularidad? ¿Por qué casi todo el mundo demanda en todos los bares, en todos los sitios, vino de Rueda y fundamentalmente vino de la uva Verdejo, autóctona de la denominación de origen Rueda? Pues lo vamos a analizar en este vídeo y vamos a ver la diferencia entre dos productos, normalmente de uva Verdejo de la denominación de origen Rueda, muy baratos, muy asequibles, que encontramos en todos los supermercados, que es el vino blanco de Rueda de uva Verdejo joven y el vino blanco de uva Verdejo de Rueda criado sobre sus lías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo afecta el mantener a un vino sobre sus lías? ¿Cuál es el resultado en nuestras percepciones? Tenemos vinos jóvenes de Verdejo, de Rueda, como este que tengo aquí. Podéis comprar en Mercadona por 2 euros algo. Y lo podéis comprar sobre sus lías, sobre 3 euros algo. ¿Vale la pena ese euro de más? Además, en la prueba de hoy, pues he elegido estos vinos por algo muy simple. Son del mismo elaborador, de la misma uva, de la misma denominación de origen, de la misma cosecha, todo absolutamente encaja y es igual, menos el hecho de criar sobre sus lías o no. Y por eso es el mejor ejemplo que vosotros podéis comprobar en vuestra casa fácil y económicamente de ver cómo afectan las lías en el vino. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. La denominación de origen Rueda se localiza en el noroeste de España. El centro es la localidad de Rueda y abarca diversos municipios, fundamentalmente de la provincia de Valladolid, de la provincia de Segovia y de la provincia de Soria, todos ellos en la comunidad de Castilla y León. La denominación tiene 12.000 hectáreas de viñedo, produce algo más de 33 millones de litros de vino al año. Desde 1980 se constituyó en denominación de origen y, como ya he dicho, es el vino blanco con diferencia más vendido de España. Ampara
vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos, vinos generosos, vinos espumosos, y es un ejemplo de adaptación a los tiempos. Tradicionalmente, durante siglos, Rueda surtía a la capital Valladolid cuando era capital del Imperio Español, y en aquellos tiempos pues los vinos prestigiosos eran los vinos generosos, los vinos fortificados con alcohol vínico, y así producían los llamados rancios de Rueda o el dorado de Rueda, que sigue existiendo hoy en día como un gran tesoro enológico, desgraciadamente muy desconocido por la mayoría de los consumidores, y son vinos que se envejecen en garrafas de cristales puestas al sol y en barrica de madera. Con el paso del tiempo, pues esos vinos fueron bajando en el consumo, la denominación de origen Rueda se adaptó y comenzó a producir vinos blancos afrutados, fundamentalmente a partir de la uva autóctona verdejo. También tiene otras uvas como la Viura, la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, pero la reina de la denominación es la uva autóctona verdejo. Los tiempos fueron cambiando y en el 2008, pues las autoridades, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, de la denominación, pues decidieron admitir también en la denominación rosados y tintos. Y se cultivan fundamentalmente para tinto la Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Pero la reina de la denominación de origen es la uva verdejo. El 87% de los viñedos de la denominación son de uva verdejo. Esta uva, autóctona, como ya he dicho, de la región, es una uva blanca, no tiene nada que ver con una uva de nombre parecido, que es la Verdelho portuguesa, que se cultiva en Portugal continental y también en el archipiélago de Madeira, y con él se hace un tipo de vino generoso de Madeira a partir de uva Verdelho, pero como digo no tiene nada que ver con la Verdejo de Rueda. La uva Verdejo de Rueda, una uva blanca que es poco vigorosa, no da unos rendimientos muy grandes, los racimos son pequeños, es una uva que se adapta perfectamente a la sequía, al calor, aguanta bien el frío también. Es una uva, por tanto, que para el clima continental de la zona de Rueda, con veranos muy calurosos e inviernos muy fríos, pues se adapta perfectamente y no lleva muy bien la humedad, es sensible al oidium, pero en la zona no hay gran problema porque suele ser una zona muy seca. La zona de Rueda pues tiene una altura media entre 400 y 700 metros sobre el nivel del mar, y el vino de Verdejo, el vino blanco de Verdejo, es muy versátil. Se adapta para vinos jóvenes, vinos criados sobre sus lías, vinos envejecidos en barrica, vinos de larga duración. Así tenemos vinos de Rueda de uva Verdejo desde los 2 euros hasta más de 200 euros la botella. En los últimos años ha habido tensiones entre los productores de vino de Rueda, que hacían vino muy barato, muy asequible, y productores que buscan fundamentalmente la calidad, aunque salga a precio caro, porque ya sabemos que en todos los órdenes de la vida la calidad nunca es muy barata. Entonces ha vuelto a adaptarse la denominación de origen Rueda y recientemente ha hecho una nueva categoría de vinos que llama vinos o gran vino de Rueda, para aquellos vinos que vienen de cepa muy antigua, con unos rendimientos bajos y por tanto donde se prima la calidad frente a la cantidad. Hay mucho ya en el mercado, pero este tema es muy interesante y lo trataré en un vídeo aparte. Hoy lo que voy a tratar en mi vídeo es la diferencia entre un vino joven producido en acero inoxidable a un vino joven también, pero criado después de la fermentación sobre sus lías.
¿Qué significa criar un vino sobre sus lías? Es lo que le llaman los franceses sur les lits. Y le dicen también avec bâtonnage. Un batón es un palo, es algo para mover el vino, porque los vinos que están sobre sus lías necesitan ser movidos diariamente o remontados con una bomba para que el vino se airee y no llegue a producir malos olores. Entonces estos vinos sur les lits, como dicen los franceses, sobre sus lías, avec bâtonnage o remontado con bomba, aireados, pues adaptan o adoptan unas características especiales frente a los vinos que no crían sobre sus lías. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hacen las lías? En primer lugar, ¿qué son las lías? Pues las lías son el resto de la fermentación. Cuando se produce la fermentación alcohólica por medio de las levaduras, pues los millones de levaduras aspiran a lo que aspiramos todos los seres vivos, que es a alimentarse del azúcar del mosto, a reproducirse, y en esa expansión, en esa reproducción de millones y millones de levaduras, pues se alimentan del azúcar, la desdoblan y se produce la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es una reacción bioquímica muy compleja, aparecen decenas de sustancias diferentes, pero fundamentalmente el azúcar del mosto es transformada en alcohol más el gas anhídrido carbónico y otras muchas sustancias, pero lo importante es que el azúcar del mosto se transforma en alcohol más anhídrido carbónico. Y una vez terminada la fermentación alcohólica, las levaduras mueren y se precipitan al fondo del depósito. Eso son las lías. Y en las lías, o sea, en las levaduras muertas fundamentalmente, se produce un fenómeno que se llama autolisis. Autolisis es la autodestrucción de la célula. Las levaduras sufren una autodestrucción y en esa autodestrucción liberan una sustancia que contiene la estructura de la piel de las células. Esa sustancia se llama una manoproteína, que son proteínas, y otra sustancia que se llama manosa, que son unos azúcares. Pues esa combinación de proteínas y azúcares, en lo que se llama manoproteínas, es lo que afecta al vino, y el vino que permanece cierto tiempo, normalmente un mes, 2 meses, 3 meses, incluso más, en presencia de las levaduras muertas de las lías, en presencia de las manoproteínas, pues adquiere unas características diferentes. Fundamentalmente, los vinos se estabilizan, los vinos son menos susceptibles de desprender esas sales que vemos algunas veces en los corchos o en el fondo de la botella cuando el vino se enfría en el almacenamiento o en el transporte, que son los bitartratos. Esos bitartratos sódicos, potásicos, pues son perfectamente naturales en el vino, están perfectamente disueltos, pero cuando se enfría el vino a temperatura sobre 0 grados, precipitan en forma de cristales y ya no se disuelven nunca más, y las vemos ahí. Los vinos que están envejecidos o criados con levadura, con esas lías, con esos restos de levadura, pues están más estables, cristalizan menos, aunque eso no tiene gran importancia, porque esos bitartratos es un producto totalmente natural en el vino, pero algunos consumidores piensan que eso es una química, algo añadido, con lo cual muchos productores procuran eliminarlo haciendo lo que se llama una estabilización por frío en la bodega. Antes de embotellarlos, enfrían el vino, precipitan las sales y después lo embotellan. Lo importante de criar sobre sus lías es que los vinos suelen aumentar el aroma, producir aromas nuevos, aumentan la sedosidad en boca, aumentan el cuerpo y aumentan la longitud. Una vez bebidos los vinos, tienen sensaciones que permanecen más en la boca. Y entonces aquí tenemos la suerte de tener un vino joven y el mismo vino del mismo productor que se llama
a Altos de Montañón, Sociedad Limitada, que hace este vino y lo envasa especialmente para Mercadona. Pues el mismo vino, del mismo año, de la misma cosecha, de la misma uva, de la misma denominación de origen, pues también lo venden en el mismo supermercado, criado sobre sus lías. El vino joven, sin más, se llama Abadía Montrus, última cosecha 2024. El vino sobre sus lías se llama Condado de Teón. El joven de inox, Abadía de Montrus, vale 2,30 euros, un precio más que asequible, y el sobre sus lías vale 3,90 euros. O sea que encontramos una diferencia de 1 euro y algo más. Vamos a ver nuestro análisis, vamos a ver la diferencia entre un vino sin criar en sus lías y criado con sus lías, y vamos a ver si vale la pena gastarse ese eurito y algo más. En cuanto al aspecto, los dos son amarillo verdoso, de capa media y ligerísimamente, casi imperceptible, parece que tiene un poquito más de capa, de cantidad de color, el Condado de Teón criado sobre sus lías. Son vinos amarillo verdosos de un color realmente bonito. Las lágrimas, ninguna destaca grandemente, son lágrimas medias. Vamos al aroma del primer vino. Tiene un aroma típico de verdejo que recuerda a fruta blanca, a algún toque de fruta también tropical, de piña, de fruta tipo albaricoque o melocotón. Fundamentalmente un toque vegetal que recuerda a hierba, recuerda a matorral, recuerda a hinojo. Este vino tiene un aroma limpio, una intensidad media alta. Los vinos de verdejo suelen ser muy aromáticos y tienen ese perfil vegetal muy común en los vinos de esta uva. Vamos a la copa número 2. La copa número 2 tiene una intensidad similar o algo más en cuanto a aroma y tiene un aroma más complejo donde hay otro tipo de sustancias aquí. Además de ese toque frutal, ese toque vegetal, ese toque de matorral, tenemos aquí algún tono de levadura, que no es nada molesto, todo lo contrario. Me parece un aroma más complejo y más amplio, más disfrutable. En la boca, el vino número 1. Seco, cuerpo, medio alto. Es un vino de buena estructura en boca y buen equilibrio acidez-alcohol. Un vino bien hecho, no se encuentra ningún defecto, me gustaría algo más de longitud, tiene buena amplitud y es un vino que realmente para costar 2,30 euros, este Abadía Montrus, me parece un vino que no se le pueden poner muchos reproches. Típico de la variedad verdejo es el pequeño amargor final. Claro, final lógicamente porque las papilas que detectan el sabor amargo están al final de la lengua. En fin, ese leve toque de amargor que no molesta en absoluto, pero que es una característica del verdejo. Vamos a la boca con el Condado de Teón criado sobre sus lías. Seco, algo más de cuerpo, sobre todo más sedoso. Este vino muy acariciante en boca. Tiene un poquito más de amplitud y sobre todo más longitud. El vino, las sensaciones perduran más tiempo. Son dos vinos en botella bordelesa, se cierran con imitación de corcho, pero son dos plásticos. Buscando la economía, en estos precios no se puede gastar en corcho natural. Más longitud, el corcho de la botella número 2.
La etiqueta sí nos da una mínima información. El condado de Teón indica que envejece sobre sus lías, no especifica cuánto tiempo. Y en cuanto a la puntuación, pues estos vinos son realmente admirables por lo baratos que son. Son vinos bien hechos, no se detecta ningún defecto, son vinos disfrutables. La uva verdejo es muy marcante, es una uva muy característica, intensidad de aroma, eso que recuerda matices de monte, vegetal, de hinojo, de fruta, a veces tropical, piña, albaricoque, ese leve trabo final amargoso, es la característica de la uva verdejo. Precios increíblemente baratos y las puntuaciones que yo le daría serían 86 puntos al Abadía Montrús, 2,30 €, 88 puntos al Condado de Teón, 3,90 €. Vinos muy asequibles, lo tienes cerca de tu casa, cómpralos, invierte 5 euritos y aprenderás de forma clara cómo afecta a un vino el criar sobre sus propias lías. Y es una prueba divertida para hacerlo solo y preferentemente con amigos que compartáis las experiencias. Que tengáis felices vinos.